Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Eh, vamos a iniciar el desarrollo de nuestra sesión correspondiente a lo que ya es el PAF, ¿no? Y en este caso vamos a socializar todo el protocolo y, bueno, algunos elementos que tal vez sean necesarios ahondarlos un poco más, lo vamos a hacer, y en otros tal vez no tanto, ¿no? El protocolo para la elaboración del trabajo ya ha sido socializado. De todas maneras, si existiese la necesidad, esto lo voy a reenviar al grupo, no hay ningún problema, ¿ya? Pero ¿cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para tener un trabajo adecuado? Algunos yo les pediría que lo dejen sanamente al final, ¿no? No es necesario empezar necesariamente, por ejemplo, con la carátula, pero bueno, la carátula y la tapa del producto académico final del PAF, lo vamos a resumir siempre con su acrónimo directamente, debe contener esta información. En la carátula está la palabra Estado Plurinacional de Bolivia con un tamaño de letra de 18, nombre del Ministerio de Educación, tamaño de letra 18, nombre y logotipo de la Universidad Pedagógica, tamaño 16, título del artículo en letra 14. Ese título tiene que ser muy llamativo. ¿Ya? Es la parte, el título, vayan buscando un conjunto de palabras que no se excedan de las 10 palabras, porque obviamente no necesitamos hacer una redacción larga, ¿no? Sino el título, ¿no? El impacto del YouTube, o cómo convertirse en youtuber y no morir en el intento, algo así, digamos, ¿no? O sea, que sea uno, si están hablando de los blogs, decir, ¿no? No sé, algo que sea bien bonito, llamativo. Los bloggers en el 2022, facebookeando sin perderse, qué sé yo, algo así. No poner simplemente el Facebook como recurso pedagógico para la incorporación de las áreas curriculares en matemática en el primero de secundaria de la unidad educativa Julio, que ya me pasé de las 10 en primer lugar y es un título aburrido. El artículo debe tener un título que sea llamativo. Procuren eso, ¿no? Pero tampoco llegar al extremo de hacerlo como chiste. Bien, la postulación al grado académico, diplomado en tatatán, ya está. Nombre del postulante, nombre del tutor, tamaño de letras 12. Lugar, Sucre, Bolivia, tamaño 12, para todos. No importa si están en Beni, Pando, Santa Cruz, Trinidad, Cobija, La Paz, El Alto, Los Yungas, en las minas, Oruro, Cochabamba, Tarija, no importa, ¿sí? Para todos es Sucre, Bolivia, por la serie. El año 2022, y listo, eso va en la primera hoja, que es la carátula. Esto no creo que requiera mucho más desarrollo, pero de todas maneras, si se fijan más abajo, a ver, aquí está. 18, el título, aquí solo hay que cambiar el título, producto académico final, postulante, Sucre Bolivia, ya está para todos, ¿no? Entonces, más abajo está, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver más adelante, no hay problema, eso va a estar. El agradecimiento y la dedicatoria también es solo una página, no requiere mucho trabajo, en función a cada uno de los participantes, los que deseen, pueden hacer un agradecimiento, y si desean una dedicatoria, es totalmente opcional. Esto no aumenta ni quita al trabajo, ¿ya? Entonces, esto totalmente opcional, no hay problema. El resumen, que debe estar en 2 lenguas, ¿sí? Una página máximo. Y el resumen, también les aconsejaría que lo hagan al último, debe estar en lengua, primero en castellano y en lengua originaria, en función a donde pertenezcan. Ahora, eso también fue un motivo de alguna manera de debate, porque se dijo, no, algunos no manejamos ninguna lengua originaria, ni por casualidad. Entonces, ¿por qué? Porque yo nací por decir, en este lugar geográfico, y durante toda mi infancia y todo eso no he visto la necesidad de usar otra lengua diferente a la del castellano. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lamentablemente es un requisito, ¿no? Geográficamente pertenecemos a alguna lengua materna originaria. Puede ser aymara, quechua, guaraní, ayoreo, chiquitano, no sé. Entonces sí existe la lengua originaria.
En el caso de que no puedan hacerlo ustedes con sus propios recursos, bueno, tendrían que ver la posibilidad de conversar con algún amigo, colega que pueda colaborarles en realizar. Pero, como les digo, bueno, el resumen es una página. Entonces, no es algo sumamente extenso que se debe anotar, ¿sí? En la lengua original. ¿Qué es lo que va en el resumen? Bueno, el resumen es lo más cortito que puede tener y, y que habla de todo lo que sea, lo que contiene este trabajo. También debemos ir, bueno, ordenado, ¿no? Es decir, en la primera parte de este trabajo de tantos, se hace referencia a esto. En el segundo capítulo se hace referencia a esto y esto. En el tercero, esto, finalizando el trabajo con las conclusiones, donde se abordan las ideas más importantes, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, etcétera, ¿no? Solamente es explicar de qué consiste el trabajo, pero así, cortito. Una página nada más. El índice de 1 o 2 páginas en función a lo que necesiten, eso no requiere tampoco presentación, ya lo han visto cómo se hace, ya sabemos, en el módulo 2, herramientas de ofimática, se ha trabajado. Ahora sí, desde aquí un poquito más interesante se va a empezar a poner. En la introducción, ¿qué es lo que se va a tocar en este punto de introducción? Que fíjense, son 2 a 3 páginas, nada más. Introducción. Contiene los aspectos más importantes, centrales, abordados en el documento. Entonces, de todo lo que está hablando es como un resumen, pero un poquito más amplio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se va a mencionar un poquito la contextualización, el problema, los objetivos, la metodología que se ha utilizado, las técnicas o los instrumentos que han sido utilizados para el acopio de la información. De la misma manera, en la introducción va a venir una breve, nada más, explicación o desglose de lo que el autor, es decir, cada uno de nosotros, eh, está aportando, ¿sí? O sea, ¿cuál es la idea? Que si bien es cierto, el resumen ya me dio una base, una noción de lo que está trabajando, la introducción me está dando un poco más, ¿ya? Entonces se me abre un poco más, son 2 a 3 páginas nada más, entonces no es mucho. Y lo grave, ahora sí, aquí sí está interesante, el desarrollo propiamente del tema. Fíjense que la cantidad de páginas debe estar oscilando entre las 15 y 20 páginas. Entonces casi todo el cuerpo, ¿no? Porque los otros son 3 paginitas, 3, 2, 1 ya y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en este punto? Todo el desarrollo debe estar, bueno, se va a poner 2.1, 2.2 y 2.3, ¿sí? Entonces, primero, de forma general, se va a explicar aquí todo lo que se ha trabajado. ¿Qué es? O sea, lo que hemos estado trabajando, básicamente la categorización, ya. Pero de esto, aclararemos esto. Si han encontrado 10 categorías, supongamos, algunas tienen un buen sustento, es decir, varias personas, varios entrevistados, varios que han sido encuestados, con los que uno ha conversado, han dado respuestas y muy variadas sobre una determinada situación que lo hemos convertido en categoría. Y en cambio hay otras que han sido mencionadas, pero sin mucho argumento. Entonces, son categorías pobremente argumentadas. No conviene tomarlas todas. Recomendación, podrían tomar unas 3 a 4 y explayarse, y no tomar unas 10 y llegado el momento, tener unas 2 o 3 que sean muy pobres, que no tengan ningún sustento. Entonces, tratemos de buscar aquellas categorías que sean, que tengan más apoyo, más sustento, más tela que cortar. Voy a usar un lenguaje un poco más coloquial. ¿Ya? Ahora, aquí, una vez que empieza el desarrollo del tema, una pequeña descripción nada más, y luego empezamos con el punto 2.1, que es la lectura de la realidad. ¿Qué entra en la lectura? Perdón, en la lectura de la realidad va a entrar el contexto, ¿sí?
por decirles, en la unidad educativa Juana Zurduy de Padilla, ubicada en la zona tantos del municipio tanto, del departamento tanto, con una población estudiantil de 500 estudiantes, 20 estudiantes, repartidos de la siguiente manera, con familias que mayormente se dedican a el comercio, la agricultura o profesionales, bueno, en función ¿no? A cada contexto que se va a realizar. Entonces empezamos a desarrollar, desgranar todo lo que es el contexto para que se pueda entender por qué hay esos resultados, ¿no? No es lo mismo una unidad educativa, hablo de unidad educativa, que tenga primaria y secundaria, con, qué sé yo, 120 estudiantes en toda la unidad educativa, que otra unidad educativa que sea inicial, primaria y secundaria, con alrededor de 2000 estudiantes. No es lo mismo tener paralelos A, B, C, y cada paralelo con 30 estudiantes, que tener solo A, primero A, segundo A, tercero A y nada más, con un promedio de alrededor de 15 a 20 estudiantes. Y esto les digo con experiencia. Lo voy a ejemplificar. Unidad educativa Julio Quesada Rendón, solo es secundaria, alrededor de 680 estudiantes. De las 680 estudiantes, 23 son varones. Se está iniciando el proceso de conversión por ley al mixto. Recién están entrando varones. 23 contra 680, bueno, 660 mujeres, se dan cuenta que los hombres en este entorno son bastante tímidos, sobre todo cuando entran, porque no están los 23 en un curso, están distribuidos en todos los cursos y existe paralelo ABC, primero ABC, segundo ABC, tercero ABC, cuarto ABC, quinto y sexto ABC. Entonces en cada grupo son muy reducidos. Los chicos son, eh, ¿cómo les digo? Es una realidad para ellos, ¿no? Eh, no participan en nada. Es decir, no pueden jugar fútbol en el recreo con las niñas, no se puede, ¿no? Con las señoritas, son más delicadas. Entonces, es una realidad diferente. Está a una cuadra de la plaza principal, el Julio Quesada Rendón. La mayoría de los papás se dedican al comercio. Y tenemos un gran porcentaje, más o menos casi la mitad de los papás son profesionales. Entonces, tenemos un buen elemento con el que trabajar. Y mi otra unidad educativa se llama Cristina Aiken de Gutiérrez. Está en la última parada de una línea de micro y es una unidad educativa inclusiva. Lleva desde inicial hasta el bachillerato. Solo hay un paralelo. En el primero de secundaria trabajo con 11 estudiantes. De esos 11 estudiantes, más o menos, tengo 4 con discapacidad. En cada curso tenemos estudiantes con discapacidad, contexto totalmente diferente, con situaciones muy opuestas, variadas a lo que se trabaja en el otro colegio. Entonces, eso es lo que va a dar a entenderse. Todo esto me va a dar pie para entender más adelante por qué están saliendo estos resultados, ¿no? Lectura de la realidad, por favor, entonces, todo aquello que corresponde a la unidad educativa, la realidad económica, social, cultural, lingüística, y si es necesario, como en el caso de una de las unidades educativas en las que trabajo, o sea, que trabaja con discapacidad, y tenemos discapacidad visual, auditiva, mental, física, bueno, infraestructura inclusive es totalmente diferente, no tenemos gradas, pura rampla. Debe haber alrededor de un 10 a 15% de estudiantes que utilizan silla de ruedas en el colegio. Entonces, eso se debe registrar en esta lectura de la realidad. ¿Sí? Entonces aquí no creo que haya problema. Aquí tal vez un poquito más. La revisión con otras investigaciones. Aquí se debe hacer una triangulación. Primero, buscar en base al tema que han elegido y a las categorías que las van a utilizar, qué es lo que piensan otros autores. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan otros autores?
aunque no sea de nuestra realidad, no importa. ¿Qué es lo que piensa Mateo, Marcos, Lucas, Juan en la Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, qué sé yo? O tal vez existen investigaciones hechas, pero que sean del departamento de Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, o inclusive de otros contextos más alejados, ¿no? Experiencias que se han llevado adelante en América Latina o en Norteamérica o tal vez hasta en Europa. ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado esos autores sobre ese punto que yo quiero entender? Eso debo contrastar con lo que yo como maestro he visto. Puede ser que esté de acuerdo con lo que dijo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Puede que esté a medias de acuerdo o puede ser que esté en total oposición porque mi realidad es diferente. La coyuntura que estamos viviendo a causa del COVID ha hecho que muchas cosas vayan dándose la vuelta totalmente. Entonces aquí, para cada categoría, voy a buscar, voy a poner mi punto de vista. Además del punto de vista de los colegas o padres de familia o estudiantes de las categorías que he realizado. ¿Ya? Debo tomar en cuenta eso. ¿Ya? Si estoy hablando del texto del ministerio y su estructuración, ¿qué han dicho los demás? Es una cosa, lo que han dicho los profesores, lo que han dicho los padres de familia, lo que han dicho los alumnos sobre la estructura del texto que se ha trabajado, que se está trabajando del Ministerio de Educación, han dicho A, B, C, todo esto, ya bien, tengo los párrafos redactados. Eso es lo que los demás piensan. Sobre la estructura de los textos educativos didactizados, ¿qué es lo que opina Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son grandes autores? Anoto eso como con las citas APA y ahora voy a contrastar con lo que dice el autor, en este caso, cada uno de ustedes, ¿no? Y aquí pongo como ejemplo, digamos, ¿qué es lo que dice? A ver, digamos Silvia. Silvia opina, digamos, ¿no? Entonces, Silvia Quispe Huanca dice que la estructuración de los textos del Ministerio de Educación está acorde a, o en parte está acorde y respeta el momento, está bien claro el momento de práctica, teoría, valoración. La producción está muy confusa porque debería incorporar valores que no se los puede categorizar, que no se los puede ver, que no están bien claros, que parece que se los está trabajando no de manera explícita, sino implícito está ahí, pero no se lo puede ver. Esa es la opinión de Silvia, es decir, de la autora, del, del, del estudio que se está realizando, ¿ya? Entonces, cada uno debe poner su punto de vista sobre eso, y nada más, ¿sí? Ejemplo, sobre la estructuración. Ejemplo, sobre el dinamismo de una determinada página web, del Face, digamos. ¿Qué han dicho los alumnos? Los alumnos dicen esto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan dice esto. Pero yo, autor, Ramiro, voy a poner como ejemplo nada más, ¿no? Ramiro Ruquipa dice que la mayoría de las páginas de Facebook presenta, se me puede disipar demasiado la atención por la propaganda que entra, por lo fácil que es en cambiar de tema. Entonces, no os recomiendo por la experiencia que yo he vivido, por lo que he visto con mis estudiantes y no sé qué y no sé cuánto, lo que él está opinando. Que está de acuerdo con lo que dijo Mateo, Marcos, Lucas o está en contra de lo que dijo un determinado autor. Entonces, aquí, en este 2.2, es donde ustedes van a poner todo lo que se ha estado trabajando en estas, bueno, 2 semanas, ¿no? Toda la categorización. Entra aquí la redacción mejorada, obviamente. Mejorada, ingresa aquí en el 2.2. Entonces, esto de alguna manera va a ser un poquito, bastante amplio. La lectura de la realidad, me imagino que les va a tomar unas 3 páginas. Aquí esto llegará a unas, uh, no sé, unas 9, 8, 9 por lo menos. Y van a terminar con el 2.3, que es la presentación de los datos obtenidos.
¿Qué es lo que va a entrar aquí? En esta parte se va a hacer la descripción de las actividades que se hicieron propias de la investigación. Y aquí se va a poner la interpretación, análisis de los datos. ¿Ya? La real. ¿Ya? Y después de haber puesto, ya sea cualitativa o cuantitativamente, cada uno debe poner la propia definición de la categoría que se ha estudiado. ¿Sí? Si estamos hablando de la estructura de los textos, bueno, aquí ponen lo que ustedes consideran, la han definido. Estructura adecuada, pero con falencias en puntos tantos, tantos y tantos. ¿Ya? Bien. Todo esto va a estar, necesariamente tiene que estar y esto es normativa, no podemos cambiar, no es negociable, lamentablemente es APA séptima versión, APA séptima versión, ¿ya? Entonces, si se van a referencias en su máquina, van a tener APA, y aquí tiene que estar APA, si van a usarla, la séptima edición, que la vamos a hacer hoy también, no se preocupen, les voy a indicar cómo se debe hacer APA séptima edición. Bien. Luego, una vez que se ha terminado esto, que nos va a tomar también, debemos llegar entre 15 a 20 páginas, que es el más fuerte, y es donde más se ha trabajado, vamos al punto de las conclusiones, que si se dan cuenta son entre 1 y 2 páginas, o sea, no es mucho. ¿Qué debemos poner en las conclusiones? Bueno, simplemente afirmaciones, nada más, puntuales, concisas, sobre el estudio que se ha realizado. ¿Qué es lo más importante que ha salido de todo esto? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Y qué es lo que todavía creo que queda pendiente esto para más adelante? Sí, conclusiones, y básicamente aquí debería estar, no está, pero así, solo da conclusiones. Conclusiones es todo lo bueno que salió, recomendaciones lo que se puede mejorar, ¿no? Simplemente es eso. Y la bibliografía, bueno, que ya también no lleva mucho trabajo, ¿sí? Ahora, el formato de página, esto ya está, ¿no? Tamaño de hoja, carta, 28, el tamaño. Tipo de letras, Time New Roman, interlineado de 1.5. Fíjense que es amplio el interlineado. O sea, esa parte va a estar bien, creo. A ver si verificamos aquí el párrafo interlineado de 1.5. Miren, es 1,5, es lejitos. Entonces se va a avanzar nomás bien. Volveremos para no tenerlo. ¿Listo? Márgenes, izquierdo y derecho, izquierdo de 3, derecho superior inferior 2,5. La numeración de página, bueno, lógicamente en números arábigos, abajo y a la derecha. Y solo va desde la introducción, el agradecimiento, dedicatoria, resumen, índice, se numera con y. Bueno, etcétera, ¿no? Con romanos en minúscula. Listo. Y aquí ya vendría más o menos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Listo? Aquí ya está. Resumen en castellano, ¿saben? Para llenar. Resumen en lengua originaria, para llenar. Índice, para llenar. Introducción, para llenar. Desarrollo del tema, para llenar, etcétera. Muy bien. Ahora, hasta aquí una parte. Cuando estemos trabajando, vamos a entrar aquí, para la búsqueda de información, como maestros ya no podemos recurrir simplemente a googlear, no como ¿sí? Vamos a usar un Google, pero un Google académico. Cuando escribimos Google académico, vamos a Google académico y aquí está Scholar Google. Haciendo un clic en Google académico, nuevamente ingresa al Google, pero a hombros de gigante.
todo documento que vayan a encontrar en este lugar ha pasado por una serie de filtros académicos de universidades para llegar aquí, ¿sí? Porque en el Google normal, cualquier persona puede estar. ¿Cuál es la diferencia entre un documento correctamente estructurado y un documento que no está muy bien estructurado? Vamos a ir a algo sencillo. Una receta de cocina, de la cosa más fácil que hay, de hacer algún arroz graneado. En un Google normal, si pongo arroz graneado, receta de arroz graneado, me va a salir una taza de arroz, echar en el sartén, remover unos 15 minutos, luego echar en una cacerola con agua hervida, y una pizca o sal al gusto, y hacer hervir hasta que el agua se seque. Ya está el arroz graneado. Eso es un Google normal. Un Google académico sobre una receta de arroz graneado es diferente. Dice 250 gramos de arroz. O sea, no es una taza, es 250 gramos, es diferente, ¿no? Tiene medida exacta, ¿sí? En un sartén a 150 grados centígrados, me estoy inventando, ¿no? ¿Sí? Ir retostando, removiendo, girando, haciendo circular a través del sartén, no sé cuál sería el término exacto, por aproximadamente, no por aproximadamente, no existen las aproximaciones, durante debe ser unos 6 minutos, 6 minutos. Luego echar en un recipiente 1,5 litros, en realidad 750 ml de agua y 200 gramos de sal a temperatura de 100 grados centígrados. Echar el arroz y esperar 14 minutos. Y luego apagar. Listo, ya está. Ahí esa es exacta. Todos los datos han sido exactos. Entonces, todo lo que pongamos en Google Académico es, o sea, sí, y aquí, por ejemplo, si yo pongo, a ver, lo que hemos visto lo que hemos mencionado, estructura de textos, de textos, didac, estructura de textos didácticos. Y le pongo buscar. Fíjense que aquí me sale esto, ha escrito J. Fernández Huerta de la revista de Educación en 1963 del gobierno de España. Producción y edición de textos didácticos. Esto lo hizo, vamos a ver. Fíjense que aquí incluso está la forma correcta de poner citas. Ponemos citar y APA, así, si ponen ISO o M1. Y aquí solo estaría copiar y pegar, ¿no? Para nada más. Entonces, más fácil inclusive. ¿Ya? Entonces, estos documentos, si los van a utilizar, necesariamente han pasado ya por una aprobación de una entidad mmm, educativa grande, una universidad, un instituto, porque como texto, estructura de textos y cualquiera puede anotar, yo puedo hacer un blog ahorita y poner lo que se me ocurra sobre los textos didactizados. Y aquí entonces voy a buscar cuáles son los más adecuados, cuáles se acomodan a la categoría que yo les estoy trabajando. Y me voy a buscar, bueno, voy a empezar a leer y leer y leer y leer y voy este sí, de CM Mediano, Enseñanza, Investigación y Psicología del año 2000. También este de SS de Moreno, Revista de Ciencias Sociales del 2008. Entonces, bueno, tengo mis 2 o 3 documentos y, bueno, citas que hacen referencia a la categoría que voy a estudiar, ¿sí? Vamos a utilizar esto, Google Académico. No el Google normal, porque este Google Académico es avalado por una instancia superior, ¿ya? Entonces, por favor, saquen de aquí. Saquen de aquí porque lo que está aquí es bueno. Y como maestros ya no podemos estar usando simplemente Google, ¿no? Sino Google Académico.
Fíjense que si yo pongo la misma, voy a poner estructura de textos didactizados, hasta de blogs me va a salir, ¿no? Esto es de cualquier persona. Hasta el rincón del vago voy a encontrar. De revistas, nada más. Definiciones. O sea, ese Prezi ha hecho alguien, pero ni siquiera, no sé si está correctamente, si ha sido avalado. En cambio, el de aquí sí ha sido avalado. Ya, el Google académico. Por favor, nos acostumbraremos a manejar eso. Ahora bien, esto lo voy a cerrar y como segunda parte, ¿cómo se trabaja con la APA séptima edición? ¿Sí? Han visto que aquí en este APA estaba la séptima edición, entonces voy a minimizar todo y la voy a sacar. Entonces, hay un archivo, espero que sea aquí la verdad, a ver por fecha. Creo que no lo tengo aquí. Bueno, no importa, primero lo voy a sacar. ¿Ya? En el disco C van a encontrar seguramente, voy a sacarlo primero. ¿Dónde estará? AppData, roaming, Microsoft, Microsoft, bibliografía, estilo, APA séptima. Y lo voy a poner un ratito aquí. Lo estoy sacando aquí, cortar y pegar. Y ahora si me fijo, aquí está APA sexta, Chicago, pero no está la séptima. Entonces, si yo ingreso al Word, para verificar qué versión estoy utilizando de APA y un documento en blanco, solo para empezar, me voy hasta referencias. En referencia veo que tengo APA y aquí está sexta, Chicago, Cross, Harvard, hizo, pero no está la APA séptima. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Cerrar el programa. El archivo que les voy a mandar al grupo o que también lo puedan descargar de internet, pero estoy seguro que mejor si lo mando al grupo, deben copiarlo a, a donde corresponde. ¿Y dónde es donde corresponde? Equipo. En el equipo deben verificar el disco C, disco E o el disco F. En este caso, el disco C es donde está el sistema. ¿Cómo sé? Porque aquí tiene el logo de Windows, ¿no ve? Hago doble clic. Ahora que estoy en el disco C, voy a encontrar, bueno, todos los programas y además está usuarios. Usuarios. En usuarios ingreso y en usuarios van a encontrar, además de su nombre, el nombre de la máquina. La máquina, esta máquina particular, no se llama René, se llama Gateway. ¿Sí? Es el nombre de la máquina. Cuando no le he formateado, por lo tanto, su nombre se mantiene. El usuario es René, pero el nombre de la máquina es Gateway. Ahora, en muchos casos puede ser que aquí encuentren, si no la han formateado la máquina, a veces las empresas la ponen así como TIC Technology, digamos, ¿no? El nombre de la tienda. En algunos casos le ponen Lenovo, Minedu, qué sé yo. ¿Listo? En este caso se llama Gateway. Dentro de Gateway hay un montón de eh, de carpetas. Puede ser que esté visible, puede ser que no esté visible. La que me interesa es app data. Una vez que estoy en app data, local, roaming, que ya está más cortito, roaming.
En roaming están todo lo que yo tengo instalado en la máquina. Tengo Adobe, Photoshop, Audacity, Avast, Bate, Blizzard, Blooming, Canva, GeoGebra, Orbit, Jitsi, Loom, Macromedia, Microsoft Teams, etcétera. Fíjense todo lo que yo tengo en la máquina, ¿no? Y aquí lo que me interesa es buscar Microsoft. Perdón por la forma en que estoy hablando. Microsoft. Hago doble clic en Microsoft y aquí esto es todo lo de Microsoft, el Paint, el Office, el Excel, todo esto. Y aquí la segunda opción, o bueno, no siempre la segunda, ¿no? Pero una de las primeras opciones debe estar bibliografía. Doble clic en bibliografía y aquí en el estile, en el estilo que tengo. Hago doble clic y veo que tengo APA Sexta, Chicago, todas estas que son las que quería, ¿no? Entonces esto lo voy a poner a un ladito. Y ahora, este APA, lo único que tengo que hacer es llevarlo, copiarlo o cortarlo hasta aquí. Nada más. Y es lo que voy a hacer. Y lo suelto. Se mueve. Ahorita se está moviendo. No, pero para que sea más fácil, aquí un cachito, por favor. Aquí voy a sacar copia nada más, ¿ya? Para mandarles. Bien, ya está. ¿Qué es lo que hago? Ya no tengo que hacer nada más. Aquí lo cierro. Ahora verifico. Nuevamente ingreso a Word. Repito, tiene que estar el Word cerrado. Copiarlo y luego recién vuelven a abrir el Word. Para ver si efectivamente está. Aquí está el documento en blanco, referencias, y ahora sí ya tengo APA séptima edición, que es la que quiero trabajar para aquellos que estén, porque pueden trabajar manualmente también, claro que sí. Ya APA séptima edición. Cuando estén trabajando en el documento, después de que concluya estas últimas semanas y suban ustedes el trabajo final, que ya lo hemos explicado en la anterior clase, solo es una especie de guía de usuario de cómo deben hacerlo. Les voy a mandar, si gustan, un pequeño ejemplito, la parte amarilla es la que van a cambiarla, ¿ya? Para colaborar, siempre estamos tratando de hacer eso. A ver, más bien les voy a mostrar. Una vez que se termine de hacer, creo que es esta. Sí, ya cambió de nombre. Ejemplo de guía. Ah, no, lo mandé ya a una de las carpetas. Bueno, enseguida les muestro, ¿ya? Por favor. Eh, repito, les decía, cuando termine esta parte, terminan y suben el producto del módulo, que ya hemos explicado también en la anterior clase. Vamos a empezar a contar con estas 2 semanas para que puedan subir ustedes el PAF terminado. La primera semana, perdón, se va a subir les van a dar usuario y contraseña, seguramente, o tal vez a través de la plataforma, a este lugar, a esta herramienta, se va a usar esta herramienta, Turnitin. ¿Qué es el Turnitin? Simplemente es un servicio de prevención de plagio. El trabajo que ustedes van a tener cuando lo suban, porque tienen que iniciar sesión, todo eso, cuando suban a Turnitin, les va a devolver un porcentaje de similitud que en Internet va a revisar su trabajo con todas las páginas de Internet. Una vez que tenga todo, les va a decir, bueno, su trabajo es 100% original o 78% de otros lados encontrado. Debe ser el porcentaje menor al 20%. Es decir, 80% original, 20% pueden sacar de Internet. Si tiene más 20, 21, 22, 23%, el trabajo no va a pasar este filtro, por lo tanto ya no vale su producto académico final, el PAP. Entonces van a subir, les va a decir, su trabajo tiene 30%. Bueno, entonces empezar a cambiar todo aquello que ha sido, ¿sí? Ahora, obviamente aquí miren 33% como ejemplo, ¿no?
Aquí nos va a mostrar un porcentaje. Dependiendo de cómo. Aquí también puede ser de esta manera o de esto. Les va a salir con un porcentaje. ¿Ya? Una vez que han bajado al 20%, recién, eso tiene una semana. Pueden subir las veces que quiera. Una vez que está en 20%, recién pasa a el siguiente filtro y recién va a ser verificado, revisado y aprobado o reprobado. Ya, pero primero tiene que pasar el filtro del Turnitin. Ya, les estoy avisando lo que va a pasar. Entonces, durante esa semana no hay revisiones para el tutor, todavía no. La siguiente semana es donde van a subir para que revise el tutor y les diga, esto aumenta, esto quita, esto está muy, no tiene sentido, este párrafo, esto y aquello, ¿no? Lo que se tenga que ayudar, se va a ayudar. Pero solo de aquellos trabajos que estén menos del 20%. Si está 20% más, no se va a revisar, ni siquiera va a llegar a mis manos. ¿Ya? Entonces, esa aclaración. Ahora, ¿por qué se permite ese 20%? Porque lógicamente hay ciertos elementos que no los podemos, no vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Ejemplo, si alguien dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, eso es plagio. Sí, no es producción mía, es Pitágoras. Le estoy plagiando a Pitágoras. No, pero está en internet, claro que está en internet. Es un postulado, es un teorema, el teorema de Pitágoras, no es solamente eh, una posibilidad, no. Y no hay forma de cambiarlo, entonces. Eso Turnitin, por ejemplo, lo reconoce como algo externo, ¿no? Como algo de internet. Entonces, para manejar ciertos conceptos, todo eso. Ahora, ¿cuándo se evita eso? Cuando pongo al lado la cita correcta. Es decir, ay, es decir, esto. Cuando coloco esta cita, la copio y lo pego, ya, o utilizo de acá, insertar la cita, en ese caso, Turnitin entiende y no lo toma como un plagio, sino que está siendo referenciado. La mejor forma es, si tienen ustedes un buen documento, bastante interesante, parafrasearlo. ¿Sí? Hagan lectura de cada párrafo y vuelvan a escribir ustedes con sus propias palabras, cambiando solo las palabras, eh, por un lenguaje tal vez un poco más coloquial, más simple, más sencillo, a veces son muy técnicos, de tal forma que el Turnitin no lo vaya a rechazar. Ya entonces para eso se va a tener una semana y la siguiente semana recién, es decir, vamos a ser honestos, la segunda semana ya va a ser de marzo, van a llegarnos a nosotros, a los tutores, los trabajos que hayan pasado por el filtro de Turnitin. Entonces, no es cuestión de copiar y pegar, el Turnitin no les va a permitir eso. Ya, tengamos cuidado, por favor. Repito, para algunos colegas que han estado hablando de las categorías, la categoría, por ejemplo, colegas, no existe, ¿no? No va. Categoría alumnos o estudiantes, categoría papás, no. El maestro ve desde qué punto de vista. Cuando ustedes agarran un texto, cuando íbamos en los momentos presenciales, y hay que ser muy honestos y sinceros, íbamos a ciertas editoriales o las editoriales venían y decían, profe, este es el libro que estamos sacando para este año, a ver, véalo sin compromiso. Luego le vamos a regalar un bolígrafo, un llavero y su bolsoncito, que nos ha pasado, hay que ser honestos. A mí me lo han ofrecido así. Entonces yo agarraba el libro y venía otra editorial y hacía lo mismo y comparaba los libros y veía ciertos elementos que a mí me interesaban desde el punto de vista del profesor. Veía la cantidad de ejercicios, la estructuración, cuántos ejercicios propuestos tiene, los conceptos si están bien claros. Inclusive el precio también era parte de lo que yo veía, pero que no era lo más importante. Estaban oscilando los textos alrededor de 40, 45 bolivianos, más o menos. Eso es lo que yo veía, ¿sí? Esa es la vista del maestro. El papá, ¿qué es lo que ve? El alumno, el estudiante, perdón, ¿qué es lo que ve? ¿No? Entonces son diferentes posiciones, posturas. Yo personalmente, o sea, cuando hemos comprado textos, soy padre de familia también,
Y una maestra nos dijo, bueno, para sus hijas o para su hija, tienen que traer de tal libro, en tal editorial, ya hemos ido a buscar. Y a veces, bueno, siempre le dejo a mi esposa, ¿no? Le acompaño, todo eso. Ella compra el libro y dice, a ver, ay, sí, gruesito su tapa. Las hojas también bien bonitas, color, bonitos los ejemplos, bien los dibujitos. Yo veía desde otro punto de vista y ella otro punto de vista, la calidad del libro, la calidad de las hojas. Entonces, desde el punto de vista estético, que eso habían sabido ver los papás. Ah, me doy cuenta, viendo a mi esposa cuando daba sus comentarios. ¿Qué es lo que veía mi hija? Como estudiante veía otras cosas. Eso en un texto, ¿no? Ahora, en una plataforma virtual, en un recurso virtual, ¿qué ve el maestro? Lo que ve el maestro, esas son las categorías. Y la categoría no es maestro, no es profesor, no es el colega. Categoría no puede ser el estudiante. ¿Ya? La categoría puede ser la estructura, la didáctica, los ejercicios, la simplicidad, el tiempo. El estudiante ve la calidad si es un video, digamos, si estoy viendo de YouTube o de una página, el dinamismo, la estructura, el fácil manejo. El papá también ve. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con plataformas, en estos años nos ha tocado. Yo le ayudaba siempre que podía a mi esposa, pero a veces no tenía tiempo y han empezado manejando Classroom, luego se han ido a Microsoft Teams y luego han usado Ministerio de Educación, 3 plataformas en 2 años. Ya empezó a entender bien cómo era Classroom y le cambian a Microsoft Teams. Mi esposa, renegó, tengo que subir la tarea de la guagua y esto está. Entonces, la practicidad de subir tareas, eso porque lo hacía el papá, mi niña está en primaria. Entonces, mi esposa se dedicaba a eso, entonces yo veía. Yo técnicamente sí la entendía más rápido, sí, pero mi esposa era la que se encargaba más del apoyo que le brindaba a nuestra hija, la pequeña. Entonces, no es categoría papás. La categoría de papás está contemplando qué tan práctico y qué tan simple es subir o bajar una tarea. ¿Sí? Esas son categorías. La estructura, la simplicidad de un determinado recurso. Por favor, estimados participantes, no podemos poner, en algunos trabajos he visto eso y les digo con todo cariño y afecto, no, si siguen colocando categoría profes o colegas, categoría papás, no. Es lo que sale de preguntar a los papás la categoría. ¿Qué es lo que ellos han visto? Puede ser lo económico, que puede resultar, si han argumentado bien, el factor económico puede resultar como una categoría a ser trabajada. El estudiante, ¿qué es lo que ve? Esas son las categorías. El resultado de aplicar el instrumento, lo que han mencionado, lo que han visto, que a veces no está totalmente claro, pero nosotros al hacer el análisis, el estudio, estamos visibilizando ese, ellos están viendo más el aspecto estético. No lo dicen, obviamente no van a decir, estamos viendo lo estético, no están diciendo, es que es bien bonita la página, es que tiene colores, es bien, se cambia cada vez. Están viendo lo estético y lo dinámico de la página, listo. Entonces, yo saco esa categoría. No siempre está bien explícita, ¿no? Y dicen, así, es bonito y cada vez cambia y no es aburrido. Nosotros entendemos a qué se refiere eso, ¿sí? Entonces, la categorización, por favor, para que nuestro trabajo tenga coherencia. La parte más intensa que se va a trabajar necesariamente va a ser el desarrollo del tema. En el desarrollo del tema, la lectura de la realidad, repito, nos vamos a explayar un poco ahí porque es algo que conocemos. ¿Dónde estamos ubicados? Geográficamente, culturalmente, económicamente, lingüísticamente, eh, incluso la densidad que se tiene en nuestra escuela no es lo mismo en cada realidad. Por eso los resultados puede ser que vayan cambiando. La misma problemática, el mismo tema, no va a ser, no va a tener los mismos resultados en una unidad educativa cercana al centro que en una que es periurbana o en una que sea rural.
son diferentes, ¿sí? La revisión de otras investigaciones nos apoyamos y basamos todo en el Google académico. Por favor, Google académico. Con este grupo no sé si, no lo toqué, pero con los otros grupos, cuando estábamos haciendo recursos de web, habíamos hablado ya la importancia de trabajar el Google académico, no Google normal, no, no googlear, no Google académico, porque todos los resultados aquí son correctos, ¿ya? Entonces, en el punto 2.2 entra todo lo que han dicho los autores sobre eso, sobre el dinamismo de las páginas web, de los blogs, del recurso que estén usando, de la categoría que estén queriendo trabajar. Luego viene el punto propio de vista. Yo he visto que esa página es muy buena, es mediana, es regular. Estoy de acuerdo con lo que dijo o no estoy de acuerdo, o bueno, tampoco lo voy a poner así, ¿no? Con lo que dijo Juan, no. En ciertos elementos, tal vez repita lo que dijo él, o tal vez esté medio por otro lado, pero yo lo voy a redactar, teniendo como línea, como parámetro, eso que dijo ese autor o esos autores. ¿Ya? Ahora, para hacer la comparación, obviamente hay ciertos elementos, ¿no? Que hacen que sea diferente. Históricamente, políticamente, pedagógicamente, regionalmente, coyunturalmente. Por esto de la pandemia, ¿ha habido un cambio? Claro que sí, no podemos comparar ya. Es algo que personalmente, primera vez en mi vida que he vivido una situación de estar más de 2 años con barbijo. Nunca, si alguna vez he estado con barbijo ha sido cuando iba al hospital, alguna vez, pero nunca ha sido algo tan fuerte como para comprar cada mes parte del presupuesto barbijos. O sea, es una situación que socialmente ha afectado mucho. Entonces, es diferente. No creo que vaya a coincidir exactamente con lo que dijo algún, algún determinado autor. ¿Listo? Entonces, aquí viene estos tres elementos. ¿Ya? Los resultados de los autores. El resultado de ustedes y lo que ha salido como resultado de la entrevista o de la encuesta o del instrumento que hayan usado. Entonces, aquí es donde van a alargarse un poquito más. Y por último, esta parte medio corta, no, bueno, dependerá también, ¿no? Un poco cómo se han llevado adelante las actividades para esta investigación y si lo han hecho y si pueden graficarlo, hacer la interpretación cualitativa o cuantitativa, tal vez se pueda hacer, entonces se hace en esta parte. Bien, las conclusiones, 1 o 2 páginas, ya no es mucho problema. Bien, este es el protocolo, este es el trabajo que se debe realizar, el PAF, que a medida que se vaya haciendo, obviamente van a salir y esto y aquello. Entonces, a lo largo de la primera semana, y si fuese necesario 1 o 2 sesiones más, lo vamos a hacer. Estamos aquí para colaborarnos. La idea no es que desanimar y decir, tanto hay que hacer, no. Y honestamente, al ser un artículo académico, pueden buscar guías aquí y ponerle artículo académico. Y aquí ver algunos artículos académicos que hayan salido y tener una idea de cómo más o menos podrían hacer. ¿Sí? Un artículo académico para tener idea. Digamos, si estoy buscando sobre videos educativos, digamos, ¿ya? Estoy poniendo como un ejemplo nada más. Y aquí ya tengo creación de videos como estrategia didáctica para la formación de futuro de inglés. Creación de, ya son algunos artículos que estoy teniendo para matemáticas, formación docente, un estudio de caso. Entonces, podría usar algunos de esos para tener una idea de cómo debo más o menos hacer. ¿Sí? Y de aquí sacar buenos recursos, herramientas para enriquecer mi trabajo. Ya, utilicen esto, Google. Si se ponen aquí va a salir, Dios mío, no sé,
no garantizo que vaya a salir algo bien. Sí, aquí le sale hasta el rincón del vago. O sea, cualquier cosa. Y aquí lo que dijo cualquier persona, o sea, es muy libre el Internet, por eso hay que tener un poquito de cuidado con el Internet, ¿ya? Y con esto estoy limitando y estoy yendo a un lugar seguro. Apóyense en este Google Académico. Bueno, ahora sí veremos cuáles son las consultas que existen o si más o menos estaría claro y empiecen ya a ir trabajando esto. Y si es necesario, si vemos por el grupo, no está cerrado, podríamos hacer un miércoles, un lunes, martes, miércoles, sí, avancen hasta el miércoles, digamos, y miércoles y jueves hacer una sesión para las dudas, consultas que puedan haber sobre, porque las dudas salen generalmente, soy honesto, cuando estamos haciendo, ¿no? Ahorita dicen, sí, ya, creo que ya lo entiendo, creo que ya sé por dónde va, pero al medida que hagamos, y ahora, ¿ahora qué hago? ¿Cómo? No entiendo. Recién viene ese, no entiendo, ¿qué pasó? Ya, dejo a criterio de ustedes, pero si hay alguna consulta sobre el PAP, sobre, bueno, qué es lo que tiene que entrar en cada parte, no hay problema, ¿no? Estamos aquí para colaborar. Enseguida les paso inmediatamente al grupo de WhatsApp, les voy a pasar ese archivito de cómo hacerlo en APA séptima. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta, estimados participantes? Estamos aquí para colaborarnos, entonces, ahora sí. Si hay alguna duda, adelante, por favor. Dicen, buenas noches. ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, yo trabajo en Pando, pero yo sé más o menos escribir en Aymara, ¿no? Y hay alguna posibilidad de que yo pueda hacer un resumen en esa lengua? Bueno, solo saber si hay esa posibilidad. La verdad, primera vez que me acaba de agarrar en curva. Lo que nos indicaron, que sí o sí tiene que estar en lengua originaria correspondiente al lugar geográfico. Eso nos indicaron. Pero, por favor, Cintia, yo haré la pregunta. Si puede estar, como tú dices, pertenecer geográficamente a una región, pero ponerla en lengua originaria de otra región. ¿Listo? Y eso, pues lo compartimos en el grupo, les digo sí, positivo, o bueno, si no, no. Ya, dicen, gracias. Otra preguntita más, dicen. Tengo entendido, bueno, no sé, estoy entendiendo que tenemos 2 semanas más para presentar el PAF o algo así. Sí, eso es ¿O lo que estoy se nos entendiendo dijo. mal? Dicen. No, eso es lo que se nos dijo. Es decir, una vez que aprueben el módulo, una vez que se apruebe el módulo, se va a tener 2 semanas para trabajar exclusivamente el PAF. O sea, va a haber esa prórroga, diremos, de tal forma que hasta la media semana voy a verificar un ratito calendario aquí. Entonces, todas las semanas del 1 al 6, del 7 hasta el 13, estaríamos hablando casi del 14. Sí, hasta el 14 tendrían que tener ya terminado su PAF. Entonces hay 2 semanas. Eso es lo que se nos dijo. No por eso quiero ser honesto, no por eso vayan a esperar hasta el 13 en la noche para hacer, ¿no? Hubo esta solicitud, entonces va a haber este tiempito extra adicional terminado el módulo, y el módulo termina el lunes, ¿no? Al mediodía. Entonces tienen esa semana y para el 14 ya tendría que estar, el lunes es 28. Entonces ya la semana sí, estoy viendo que más o menos ya tendría que estar el trabajo esa semana después. 7, 8 y el 14 estaríamos casi cerrando. Si es que no hay ninguna modificación. Sí, Iván, adelante. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Una consulta sobre esto del trabajo y con el mayor respeto, ¿no? A quienes han hecho la elaboración de cómo va a ser esta presentación. ¿Va a haber algún momento en el que nosotros vamos a hacer algún tipo, no sé, ¿no? O de defensa o de exposición o de presentación del trabajo? Porque
hasta el momento lo veo más teórico, ¿no? Más de presentación, más de formulación de, digamos, de la parte teórica, más de, ¿cómo se dice esto? O sea, lo veo muy teórico, ¿no? Y al final más de exposición de cómo lo hemos hecho y de una conclusión, pero no encuentro un momento, digamos, en el que se pueda indicar en qué manera o qué instrumentos uno, con ayuda de todo lo que hemos avanzado, qué instrumentos uno ha elaborado para poder aplicarlos digamos, obtener los resultados que está presentando en las conclusiones, ¿no? Por eso le preguntaba si es que va a haber algún momento de presentación o de exposición o concluye con la presentación de la parte teórica nada más, Lisen. Nos explicaron porque esto del PAF lo hace otra persona diferente, o sea, no es que hagamos nosotros, ¿no? La UP tiene esas normativas de reglamento y no, para esta gestión no va a haber la socialización pública. Es decir, no se les va a llamar a Cintia el día 25 a las 9 de la mañana para que haga su presentación de su trabajo y tenga 15 minutos frente. No, queda ahí. Suben el trabajo y ahí murió. Es decir, si quedó bonito, si quedó correctamente estructurado, todo eso están aprobados y si cumple el menos del 20%, eh, pasó el filtro. Si tiene más del 20, ni siquiera se revisa. ¿Sí? No va a haber ese momento. Perdón, Lisen, nuevamente lo molesto. ¿Y en qué medida, contrastando, perdón que le consulte, no, prefiero ser muy directo, en qué medida contrastando, digamos, todo el porcentaje de notas que uno ha ido obteniendo durante los módulos, tiene esto peso contra la presentación del trabajo final? Es decir, ha sido mucho más práctico, ha sido mucho más didáctico, lo diría yo, en función a que hemos tenido que elaborar, ¿no? Hemos tenido que elaborar algún documento, no documento, ¿no? Algún tipo de Recurso. producto, exacto, ¿no? Recursos, perdón, en función a lo que lo que nos han ido, lo que nos han ido enseñando, pero ¿en qué medida, digamos, qué porcentaje es el PAP, digamos, de la nota final de aprobación y qué porcentaje es la nota obtenida en todos los módulos?